Un saludo afectuoso para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Quisiera en primer lugar extender mi agradecimiento a mi compañera en la coordinación, Erika, que hace posible esta reflexión y que también ha hecho lo propio en estos comentarios de síntesis y presentación. Y quisiera realizar un agradecimiento dirigido a cada uno de los participantes de este seminario, tanto aquellos que vienen siguiendo la lectura y los comentarios que se van desarrollando, como aquellos que participan vía el comentario en el grupo. Y bien, en esta ocasión yo quisiera desarrollar una reflexión que se sostenga a partir de tres pilares. En primer lugar, un análisis de Freud y su encuentro con Charcot y Brauer a propósito del nacimiento y el origen del psicoanálisis. En segundo lugar, quisiera detenerme en la noción de determinismo psíquico y dos conceptos fundamentales, el de represión y resistencia, para finalizar en la presentación de las formaciones inconscientes, es decir, en la presentación de la tercera conferencia, junto a algunas dos preguntas que podrían servir de guía al desarrollo de esta sesión del seminario. En primer lugar, a propósito de Freud y su encuentro con Charcot y Brauer, uno podría señalar, como lo ha hecho Paul-Laurent Asson, que la relación de Freud con Charcot, Brauer y Fliess, de la cual no hablaremos del último en esta ocasión, fue un encuentro que permitió, en primer lugar, en relación con Charcot, ver los fenómenos hasta entonces invisibles, en relación con Brauer, actuar sobre síntomas para extraer efectos nuevos, y en relación con Fliess, comprender las relaciones sintomáticas ignoradas. Este último, que es un personaje también fundamental en el nacimiento del psicoanálisis en su relación con Freud, pero que en esta ocasión no vamos a atender. Y entonces nos vamos a centrar en los dos primeros, porque son estos los que nos permiten comprender, junto a las conferencias, la manera en la que surgen las primeras hipótesis que sirven de soporte al pensamiento psicoanalítico. En relación con Charcot y el paradigma histérico, podemos señalar que es un elemento decisivo en la prehistoria del psicoanálisis y es una condición de su existencia. Charcot es fundamental porque el encuentro con Freud le permite al último, a Sigmund Freud, el encuentro con lo clínico, y ese encuentro con lo clínico se encarna en él o en la histérica. Charcot, en principio, se centró en trabajos de anatomía psicológica, y en ese entonces teníamos un problema, y es que se clasificaba erróneamente a los histéricos junto a los epilépticos. Charcot es el primero en empezar a diferenciar entre estas formaciones sintomáticas, y eso lo hace a partir de un detalle, de una acción que le va a permitir grandes desarrollos a Freud. Esta consiste básicamente en detectar que la utilización de bromuro en pacientes sirve para los síntomas epilépticos, pero no para los síntomas histéricos, a pesar de la similitud de las manifestaciones de estos síntomas. Por ejemplo, en este caso, esas manifestaciones se caracterizaban, en el caso de la histeria, en primer lugar por una inapetencia, por palpitaciones, por un nudo en la garganta. Posteriormente, tenían un periodo epiléptico donde se daba una pérdida súbita de conocimiento con rigidez, una extensión del tronco y los miembros, convulsiones de los globos oculares, oscilación de miembros rígidos. En tercer lugar, un periodo de contorsiones que suponía actitudes ilógicas, imprevisibles, una posición de arco, de círculo, acompañada, por ejemplo, de terribles gritos. En cuarto lugar, teníamos unas actitudes pasionales o unas poses plásticas que suponían a veces cuadros alegres o tristes según las alucinaciones experimentadas. Y en quinto lugar, un periodo terminal que suponía calambres y palabras delirantes, alucinaciones o acciones imprevisibles. Esta caracterización
tenía mucho de común con la descripción de los síntomas epilépticos. Y lo interesante de lo que empieza a mostrarnos Charcot es que la aplicación de bromuro de este químico solo funciona para los epilépticos, como lo mencionaba anteriormente, y no así para las formaciones histéricas. Esto va indicando algo que Charcot abre en primer lugar, y es que entonces habría que operar sobre los síntomas histéricos, no necesariamente mediante un tratamiento que partiera de un soporte orgánico biológico, sino quizás mediante un tratamiento que fuera anticipando lo que en Freud se denominará como determinismo psíquico. Y en ese sentido, aun cuando Charcot siempre estuvo alejado de inclinaciones, digamos, filosóficas o psicológicas, empieza a utilizar la hipnosis. Y la hipnosis se manifiesta como un método experimental que actúa efectivamente sobre la histeria mediante un procedimiento que va generando un sueño provocado en forma artificial. El efecto que producía sobre la histeria era en muchos casos el desaparecimiento, la desaparición de los síntomas histéricos, actuando de la misma manera que actuaba el bromuro sobre los epilépticos. Y en este sentido, aunque Charcot no desarrolla ninguna reflexión en términos psicológicos, deja abierta esa reflexión a sus discípulos, a Richter, a Pierre Janet o Alfred Binet. Y va abriendo algo que es fundamental para el pensamiento psicoanalítico, en específico preguntas que tienen que ver con la posibilidad de hablar de una causalidad psíquica y ya no simplemente de una causalidad biológica u orgánica. Entonces nos encontramos en primer lugar con esta influencia decisiva del pensamiento de Freud, que tiene que ver esencialmente con ese momento de ver, de atender a los síntomas a los que atendía en Francia Charcot. Y en segundo lugar ya nos encontramos propiamente con Braua, que ya le va a enseñar a Freud no tanto el observar los fenómenos clínicos, sino actuar sobre los síntomas. Charcot, a partir de una mostración clínica, había logrado indicar las principales características de la histeria, pero va a ser Braua el que va a crear un método terapéutico con cierta genialidad. Y esa genialidad básicamente consiste en el hecho de que propone un método que es el método catártico, que permite poner en evidencia a su vez el proceso de formación del síntoma. Es decir, este método, a la par que actúa sobre el síntoma, que permite su disolución, permite de vuelta comprender la manera en la que emergió ese síntoma, aquello que lo causó. Y este método tenía como finalidad fundamental producir un efecto que consistía en aliviar los síntomas por medio de la eliminación del exceso de afecto. Es decir, no se trataba de agregar nada nuevo a quienes se encontraban bajo una formación sintomática, sino que más bien lo que se intentaba era eliminar un exceso de afecto que se consideraba como el causante de los síntomas por los que acudía determinado sujeto a una terapia. Y fue precisamente en este marco, en una variación de este método catártico que recuerda a Aristóteles, que aplicado sobre Ana O, Brauer va descubriendo que cada vez, va descubriendo en cada ocasión que la hipnosis le permite, por un lado, un estado disociado en el que se efectúa un regreso al origen de los síntomas y que ese regreso al origen de los síntomas produce la repetición de un suceso traumático, a su vez da la repetición de ese suceso traumático, el desbloqueo del afecto y con ello la inversión del proceso patológico. En otros términos, va descubriendo Braua en este apartado y en específico en el análisis de ese caso fundamental del psicoanálisis, que es el de Ana O, que era posible bajo el estado hipnótico volver a narrar de alguna manera por parte de la paciente lo que había sido el desencadenante psíquico de su síntoma, que en la mayoría de los casos se vinculaba a un suceso traumático de la primera infancia, pero que también podría tener desarrollos en la vida posterior del sujeto. Nos encontramos entonces en este sentido, tal como lo ha descrito Freud,
en estas dos primeras conferencias que él logra en esa relación con Charcot y con Brouwer ir haciendo, digamos, una aproximación a los conceptos fundamentales del psicoanálisis y a una noción que va a ser fundamental dentro de toda su obra, que es la determinismo psíquico. En relación con este segundo gran momento, el del determinismo psíquico y los conceptos fundamentales de represión y resistencia en psicoanálisis, uno debería señalar dos cosas. La primera, extraer las consecuencias de las observaciones de Freud y del aprendizaje de Freud en relación con sus maestros. Por un lado, Freud se encontraba con un fenómeno como el de la histeria, y frente a ese fenómeno de la histeria debe pensar Freud en términos filosóficos, es decir, de evaluar los supuestos sobre los cuales operaba la filosofía psicológica de la época, la anatomía de la época, para intentar atender en su vocación terapéutica a los síntomas histéricos. Y en ese atender a los síntomas histéricos se encontraba entonces con dos paradigmas. El primero, el de la histeria, señalaba básicamente que ésta solo podía ser comprendida a partir de una forma del determinismo biológico. Es decir, había un paradigma de comprensión de la histeria que sostenía que las causas de esta debían encontrarse en elementos de orden orgánico y sin embargo existía un problema y era básicamente el que mencionábamos con la observación de Charcot, que determinados compuestos químicos como el bromuro, que aplicaban sobre otras enfermedades de origen orgánico, no funcionaban, pero que la utilización de la hipnosis, que suponía un proceso de orden psíquico, estaba en la capacidad de eliminar los síntomas histéricos, lo cual decía algo que era muy importante para la época dentro de los paradigmas que vinculaban a Freud, y es que no se podía pensar que la formación histérica tuviera su origen en un determinismo de orden biológico. Sin embargo, existía otra forma de resolver este asunto, y esa forma era básicamente la de comprender el fenómeno histérico en términos de libertad, intención y sentido. Sin embargo, en ese caso, los histéricos, las histéricas no serían sino actores, muy buenos actores, que remedaban una buena cantidad de síntomas. Y esto es muy interesante porque uno podría preguntar, y Freud de alguna manera lo hizo, ¿cómo es posible perder la sensibilidad en una parte del cuerpo hasta no sentir dolor? O incluso cómo podría ser posible actuar una ceguera en el marco, por ejemplo, de la ceguera histérica. Esto quería decir entonces dos cosas: que ni el paradigma del determinismo biológico ni el paradigma de la explicación de los fenómenos a partir de la libertad y del sentido eran suficientes para explicar, y no solo explicar, sino para actuar sobre los síntomas histéricos. Insisto en esto de actuar sobre los síntomas histéricos porque en la obra de Freud hay siempre un profundo interés terapéutico. Y no se nos puede olvidar que la construcción de los conceptos fundamentales y la construcción del pensamiento psicoanalítico está respaldada por un amplio trabajo clínico. Ahora, ¿a qué lleva, digamos, esta encrucijada? ¿A qué lleva esta tensión entre dos principios explicativos que resultan insuficientes para el análisis del fenómeno histérico? Llevan fundamentalmente a Freud a sostener una idea que sería la existencia de un determinismo psíquico. Freud no cree que se pueda renunciar a la idea de la causalidad y cree que se pueden encontrar causas efectivas para explicar los síntomas histéricos. Eso en buena medida nos recuerda que Freud retoma el paradigma de la ilustración. Pero a su vez, Freud ha comprendido que no se puede analizar este fenómeno en la vía del análisis de la libertad, es decir, en la explicación que partiría de la noción de sentido, intención y de un sujeto que está en la capacidad de actuar los síntomas, sino que más bien aboga por una mirada que sería la de extender la noción de causalidad, pero extenderla ya no solo a causas de origen biológico, sino extenderla al terreno de lo psíquico. Esta idea que como he insistido, sigue
surge siendo heredera del paradigma de las ciencias naturales propio de su época, le permite entonces a Freud formular que los síntomas histéricos tienen un sentido, aunque éste sea desconocido en principio. Y esta extensión de la causalidad a los procesos psíquicos permite también a Freud novedosas formulaciones que funcionan en últimas a partir de, por un lado, el determinismo psíquico, pero que también lo llevan a formular algunos de los conceptos fundamentales de su edificio teórico, como lo han mencionado algunos en este último comentario, y que permiten extraer a su vez una indicación sobre la concepción de la psiquis en la obra de Freud. Fenomenológicamente hablando, en la descripción de, digamos, temporal del fenómeno con el que se encuentra Freud, nos encontramos en un primer momento con el concepto de resistencia. Resulta que Freud, tras corroborar que los recuerdos olvidados no estaban perdidos en sus pacientes y que por el contrario podían devenir eventualmente conscientes, se encuentra entonces en su tratamiento terapéutico con una fuerza que compelía a estos recuerdos a permanecer inconscientes. Esa fuerza se denomina entonces, y allí aparece su primer concepto fundamental, como resistencia, y consiste, podríamos decir, para dejar más o menos una indicación clara sobre este elemento, en todo aquello que desde el paciente se opone al acceso de éste a su inconsciente y que permite a Freud a su vez la formulación de un segundo concepto fundamental que resulta como una de sus hipótesis más ingeniosas, que es el concepto de represión. Si en los pacientes se encuentra una resistencia que les impide devenir conscientes a algunos recuerdos, es porque, dice Freud, debe suponerse la existencia previa de otro campo que sería el campo de la represión. E ingresemos en este concepto. Freud supone entonces la existencia previa de uno o varios deseos que entran en conflicto con los deseos y la personalidad del sujeto. En otros términos, lo que va haciendo Freud en este apartado es suponer la existencia de básicamente un fenómeno que se denomina como represión. Este consiste en el hecho de que frente a la existencia de representaciones que el sujeto quiere rechazar o mantener en el inconsciente, frente a la existencia de deseos que sería mejor no reconocerse porque de ser satisfechos generarían displacer, es necesario que el aparato anímico, mediante el proceso de represión, desaloje este tipo de recuerdos. Y en ese sentido, el deseo insatisfecho, sin embargo, estaría en la capacidad de retornar desde el inconsciente. Ese retorno desde el inconsciente, con una menor fuerza y exigiendo un lugar, va a permitir la explicación del síntoma. Volvamos entonces sobre este último elemento. El fenómeno de la represión es entendido como, por parte de Freud, como el fenómeno por medio del cual el aparato anímico se encarga de desalojar un deseo, una representación que podría resultar insatisfactoria para el yo del sujeto, para su estructura, digamos, yoica, o por el otro lado que podría resultar como excesivamente en conflicto con otros deseos que están sostenidos también por el aparato anímico. Y frente a esta situación, lo que hace el aparato psíquico es intentar estabilizar la situación poniendo en otro lugar esa representación o ese deseo que va a ser fundamentalmente el lugar de lo inconsciente. Sin embargo, como ese deseo sigue teniendo una fuerza, lo que va a intentar es retornar al ámbito de lo consciente, pero va a retornar un poco disminuido, y esa forma disminuida en la que puede retornar al aparato consciente es básicamente la formación sintomática. Frente a esto, recojo algo mencionado por uno de los comentarios que me parece muy importante, y es que en efecto entonces se podría considerar que en todos los sujetos, en la medida de que hay deseos que pueden resultar insatisfactorios, en todos los sujetos hay pequeñas formaciones sintomáticas. Lo que pasa es que esas formaciones sintomáticas
no necesariamente se convierten en formaciones que estén en la capacidad de generar una angustia que haga invivible la vida. Es allí cuando aparece el espacio terapéutico, pero la totalidad de los sujetos atraviesa la vida con algunas de esas formaciones sintomáticas. Ahora, en esa, digamos, perspectiva de Freud, en esa primera aproximación a estos dos conceptos fundamentales, nos deja intuir ya desde el comienzo una concepción dinámica de la psiquis. Esto quiere decir que la psiquis no funciona como un bloque rígido, sino que funciona más bien como la existencia de fuerzas contrapuestas que tienen que generar desacuerdos y compromisos para mantener la estructura del sujeto. Y Freud cierra precisamente ese apartado diciendo que el interés terapéutico que actúa sobre una angustia que hace invivible la vida puede ser tratado intentando poner bajo el dominio de la conciencia esas formaciones sintomáticas, ya sea en lo que tendremos que insistir más adelante, mediante la aceptación parcial o total del deseo reprimido, ya sea mediante la sublimación, concepto fundamental que dejaremos por el momento en paréntesis, y ya sea mediante la sustitución del mecanismo automático de la formación sintomática por la formación de un juicio adverso, que en todo caso sería una crítica de ese deseo, pero que ya no pasaría por el matiz inconsciente, sino que sería explícita en el ámbito de la racionalidad. Pues bien, con estos dos conceptos fundamentales, con esta primera aproximación a la psiquis dinámica, con esta comprensión de la causalidad en el ámbito de lo psíquico, nos encontramos con la tercera conferencia. Y la tercera conferencia no hace otra cosa que formular, que hacer explícito lo que Freud denominó como formaciones inconscientes. El sueño, los actos fallidos, el chiste, junto a la noción de complejo, que merecería un comentario aparte, cumplen una función fundamental en la obra de Freud. Recordemos que la elaboración en torno a la formación inconsciente del sueño va a dar lugar a la interpretación de los sueños, obra fundamental en el aparato psicoanalítico. El análisis de los actos fallidos va a dar lugar a la psicopatología de la vida cotidiana, y el análisis del chiste va a dar lugar a esa obra que es el chiste y su relación con el inconsciente, que van a permitir la formulación o el ampliar el análisis de Freud más allá del ámbito puramente patológico. Y para este comentario de presentación, uno podría decir simplemente algunos elementos en torno a esas formaciones inconscientes. El primero es que las formaciones inconscientes expresan la existencia de conflictos psíquicos que deben ser resueltos. En segundo lugar, como lo vamos a observar, que suponen la existencia de un deseo que busca su realización en formaciones sustitutivas. Y en tercer lugar, que es muy importante, que comparten una matriz común cada una de estas formaciones inconscientes, que no se encuentran únicamente en las formaciones patológicas, sino que se encuentran en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. En el marco de la exposición de estas formaciones inconscientes, quisiera entonces, para abrir la conversación el día de hoy, formular dos problemáticas. La primera de ellas tiene que ver fundamentalmente con la siguiente pregunta: ¿qué nos enseñan sobre el aparato psíquico estos fenómenos que habían sido desdeñados por la psicología y la anatomía de la época de Freud? ¿Por qué desdeñar de esta suerte de residuos? Y en segundo lugar, quisiera formular la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características atribuidas por Freud a estos fenómenos? ¿Cuáles son, digamos, las principales consecuencias que extrae de su análisis el pensamiento psicoanalítico? Pues bien, compañeros, con estas preguntas quiero abrir la conversación del día de hoy. Les deseo un feliz día y espero su participación.